16, San Pablo no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. ¿A qué Antiguo Testamento se refiere San Pablo? Al Antiguo Testamento, traducción griega. Código de Alejandría, la Septuaginta le llamaban también. ¿Y qué con eso? Muy bien. Que esa Biblia de los primeros cristianos, la que San Pablo tenía de frente y utilizaba, la Biblia que se cita casi totalmente, en casi todos los versículos, en el Evangelio, cuando se cita el Antiguo Testamento, en el 90% de las veces se utilizan citas de ese Antiguo Testamento griego. ¿Por qué? Porque era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia griega. ¿Y qué con eso? Que esa Biblia griega, el Antiguo Testamento griego, la escritura que San Pablo llama inspirada, en 2 de Timoteo 3:16, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Traumático, ¿no? ¿Qué tenía yo en mi Biblia evangélica? El Antiguo Testamento que yo tenía evangélico se fijaba del establecimiento del canon del Antiguo Testamento según el concilio de Yabnia, un concilio de fariseos en el año 70 después de Cristo. Escuchen bien, los evangélicos se dejan llevar por el concilio de Yabnia cuando hablan o cuando defienden su canon del Antiguo Testamento. Dicen, como los judíos en Yabnia sacaron los deuterocanónicos, pues nosotros por eso no los tenemos, porque es un concilio de judíos. Miren qué interesante está esto. El concilio de Yabnia no fue un concilio cristiano, fue un concilio judío, fue un encuentro entre fariseos para declarar, según ellos, según su criterio, cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que tenían que utilizarse. Pero además el concilio de Yabnia era un concilio, y fue un concilio anticristiano. O sea, le están declarando inspiración del Espíritu Santo a un concilio de fariseos que fue anticristiano. En ese concilio se habló de Jesucristo como un bastardo, como un hijo ilegítimo. Entonces, el Espíritu Santo que aparentemente inspiró a los fariseos de Yabnia para establecer ese Antiguo Testamento, ¿habrá sido el mismo Espíritu Santo que habló en tan malos términos acerca de Jesús? Ese es el concilio que yo voy a tomar para decirme a mí cuál es mi Antiguo Testamento. No, es el Antiguo Testamento que dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16, el Antiguo Testamento griego que contenía los libros deuterocanónicos, escritura inspirada por Dios según San Pablo. Eso a mí me produjo una crisis enorme. Me la produjo. Y no en balde yo me puse a pensar, Dios mío, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 12. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor, de la intercesión de los ángeles y los santos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 15 y Tobías 12:12. Además de Jeremías 15:1, por supuesto, y otros pasajes más. Entonces, los libros deuterocanónicos son escritura inspirada por Dios. ¿Por qué lo sacaron? Lo sacó Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no tenía el criterio apostólico, porque se fue de la comunión de la iglesia. Yo no sé si estaba bien o mal intencionado, eso no es mi problema, a mí no me toca juzgar. Yo no soy Dios. No, Dios me libre. Allá él con Dios. Pero aunque haya estado bien intencionado, metió la pata, porque no tenía ese criterio de autoridad. ¿Cuál fue su criterio de autoridad? El criterio de autoridad de él fue él mismo. Él dijo, aquí el Espíritu Santo me reveló que toda la Biblia hay que interpretarla y abordarla según mi idea de la justificación por la fe. Una justificación por la fe que ya habíamos dicho, se le fue añadida la palabra sola al margen de la Biblia,
que el doctor Lutero utilizaba para estudiar. Le añadió, el justo vivirá por la fe, y le añadió, sola. Aquí está el criterio de autoridad. Fe, sola, justificación por la fe. Y a partir de ese criterio, por ahí vamos a pasar, como un sedazo, como un cernidor, toda la Biblia. Y lo que no quepa, por ahí, por mi idea de lo que es la doctrina de la justificación por la fe, lo vamos a rechazar. El primer obstáculo fueron esos 7 libros, los deuterocanónicos, y se les llamó los libros apócrifos, y eso despectivamente. Por eso cuando un hermano católico, cuando un hermano evangélico, perdón, se refiere a estos libros de mi Biblia como libros apócrifos, yo le contesto, con el permiso, hermano, estás equivocado. Apócrifo es una palabra despectiva para referirse a unos libros que yo aprecio mucho como palabra de Dios. Hablemos francamente. Los evangélicos lo agradecen. Los evangélicos respetan a los católicos bien formados que no temen compartir su fe. Los respetan. Y de esa manera podremos recibir el beneficio de estar acompañados en esta iglesia por alguno de ellos. Pero es necesario que nos quitemos el miedo y hablemos con confianza, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ojalá podamos volver a vernos en el siguiente programa. Habló para ti el profesor Fernando Casanova de la Universidad Central de Bayamón. Dios te bendiga.